Hola, Shalom a todos. Este artículo tiene como objetivo explicar la responsabilidad que tiene cada Ben y Bat Noach frente al Creador y frente al resto de los seres humanos. Dividiremos esto en tres asuntos. 1. ¿A partir de qué momento se está obligado a cuidar los preceptos de Benei Noach? 2. El versículo dice: frente a un ciego no pondrás obstáculo. Benei Noach, ¿están obligados a cuidar esta cuestión? O sea, ¿cuál es la responsabilidad de un ser humano frente a otro ser humano en este sentido? 3. El versículo dice: has de advertir a tu pueblo, o sea, ¿cuál es la responsabilidad de un ser humano de preocuparse de otros seres humanos para que no transgredan los preceptos que les corresponde? Primero, en judaísmo existe el concepto de Bar Mitzvah para varones y Bat Mitzvah para mujeres, que es el momento a partir del cual un niño y una niña son responsables de cumplir los preceptos positivos y cuidarse de los preceptos negativos. Además, existe el concepto de educación. Esto se refiere a la responsabilidad de los padres de educar a sus hijos. Esto se aplica incluso antes de la edad en la cual los niños ya pasan a ser responsables por sí mismos. La razón de esto es para que cuando llegue el momento adecuado, la observancia de los preceptos no sea algo novedoso para el niño. El momento del Bar Mitzvah es a los 13 años y el momento del Bat Mitzvah es a los 12 años. Las mujeres maduran intelectualmente y emocionalmente antes que los varones. La fuente de donde aprendimos estas edades es una discusión entre nuestros sabios. Hay dos opiniones básicas. A. En Parashá Vaishlach está la historia de la violación de Dina, hija de Jacob. La Torá relata que Shimón y Leví, hermanos de Dina, matan a todos los habitantes de la ciudad de Shechem por haber encubierto y aceptado la violación de Dina. La Torá llama a ambos con el nombre Ish, que en hebreo significa hombre. De aquí aprendemos que a partir de los 13 años un niño se vuelve hombre. Por supuesto que esto aplica solamente a la responsabilidad frente a la observancia de los preceptos de la Torá. La edad en la cual la sociedad considera a un niño como un hombre varía según la época y la cultura de cada lugar. La idea detrás de este concepto es que, naturalmente hablando, un niño a los 13 años y una niña a los 12 años ya tienen una conciencia más desarrollada para poder ser responsables de sus acciones frente a Dios y frente a sus prójimos. B. Todas las medidas de tiempos y edades que aparecen en la Torá tienen la categoría de ley dada por Dios a Moshe en el monte Sinaí. Nuestros sabios dicen claramente que esta categoría de leyes solamente se aplica a los judíos y no Benei Noach. ¿Cómo se aplican estas dos opiniones de Benei Noach? De acuerdo a la primera opinión, el momento a partir del cual un niño y una niña pasan a ser responsables son 13 y 12 años, respectivamente. Esto es un asunto natural, por lo tanto se aplica también a Benei Noach. La naturaleza de todos los seres humanos es básicamente la misma, independientemente de si son judíos o no. De acuerdo a la segunda opinión, debemos decir que la edad de responsabilidad para Benei Noach varía de acuerdo a la capacidad intelectual y emocional de cada niño y niña. No hay una edad estipulada y concreta. Según esta segunda opinión, el versículo en el cual se basa la primera opinión para decir que son 13 años no es más que una historia en la cual vemos expresada la ley, pero la historia no es la fuente de la ley. Surge de varios libros y escritos que la segunda opinión es la correcta para considerar la edad a partir de la cual son responsables los niños y niñas no judíos. 2. Dice la Torá: frente a un ciego no pongas un obstáculo. Este versículo significa que uno no puede dar un mal consejo a otra persona que no conoce el tema en cuestión. Este asunto se aplica solamente para los judíos y no para Benei Noach, o sea, no hay una obligación concreta de ser cuidadoso con esta idea. Ahora bien, en un caso en el cual una persona causa en forma directa daño a otro a partir de su consejo, por ejemplo, forzando a seguir su opinión o consejo, eso está prohibido incluso para Benei Noach.
Pero si una persona simplemente dio su parecer sobre un asunto, sin forzar necesariamente que se cumpla su opinión y sin asegurar que es la única y verdadera forma de hacer las cosas o de pensar, no se considera que transgredió haber puesto un obstáculo en el camino de otro Benei Noach. 3. Dice la Torá: has de advertir a tu pueblo. O sea, cuando una persona ve que otra está actuando en oposición a la Torá, debe ocuparse de advertirle y apartarla de su error. Benei Noach están obligados a cuidar este asunto también. Es importante cuidar la forma, el momento y el lugar en que se da la advertencia. Hay leyes sobre esto también. Esta obligación es una racional que no está directamente ligada al versículo. El versículo en sí es una indicación para el pueblo judío. Pero es sabido que los preceptos racionales también son parte de las obligaciones de Benei Noach, a pesar de que no haya un versículo escrito que lo indique directamente. También se podría decir que esta obligación está incluida dentro del precepto de Benei Noach, de establecer corte de justicia, al menos según la opinión de Ramban, no así la de Rambam. A través de la observancia de estos preceptos, vamos a llegar rápidamente a la época del Mashiach, Mesías, cuando se cumplirá aquello escrito en Sofonías 3:9. Porque entonces me tornaré a las naciones con una lengua clara para llamar todos en nombre de Dios, para servirlo hombro a hombro. Amén, ve amén. Shalom.